Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y amigos en todo el mundo que siguen esta conferencia a través de la radio, la televisión, Internet o la transmisión por satélite. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessop y Mac Wilberg, con Bonnie Goodleaf al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Todos los que moran debajo del cielo. La primera oración la ofrecerá entonces el elder H. Ross Workman de los 70. Tras la oración, el coro entonará Tengo gozo en mi alma hoy. Después del himno, los élderes L. Tom Perry y Henry B. Eyring, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirán unas palabras, luego de lo cual escucharemos al élder Gary J. Coleman de los 70, seguido del hermano Charles W. Dalkist, presidente general de los Hombres Jóvenes. Ahora el coro. Oh
Our eternal Father in Nuestro heaven, eterno Padre Celestial, in humility we bow our heads con humildad inclinamos nuestra cabeza ante ti a esta hora para recordar los mensajes que se han dicho en las sesiones de esta conferencia y expresamos una muy sentida gratitud y por las cosas que se van a decir en esta sesión. Abrimos nuestro corazón para ti. Oramos, Padre, para que nuestros corazones se pongan blandos, para que podamos escuchar las cosas que se nos digan, para que podamos convertirnos en hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oramos por aquellos que oirán el mensaje de esta conferencia, ya sea con las cosas que se digan, habladas o al leerlas de otras fuentes. Oramos para que aquellos que oigan puedan ser enriquecidos y especialmente pedimos por aquellos que están enfermos. Oramos por los misioneros y oramos que una bendición esté sobre ellos. Recordamos a aquellos de nuestros hermanos que sirven en los ejércitos militares. Bendícelos, protégelos y edifícalos. Bendícenos con tu Espíritu este día para que podamos sentirlo, para que podamos edificarnos en el Evangelio de Jesucristo, para que podamos ser fortalecidos para enfrentar la adversidad de este mundo con paz, con gozo y con la determinación de servirte en rectitud. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sunshine in my soul today.
En una de mis asignaciones a una conferencia de estaca en el Valle del Lago Salado, pedí al joven presidente de un quórum de diáconos que me acompañara para conversar acerca de las llaves del sacerdocio. Quería que él entendiera que poseía un oficio muy especial que incluye las llaves para presidir un quórum del sacerdocio. Hablamos de la gran responsabilidad de poseer las llaves y de lo especial que es pertenecer a un quórum. Al concluir la pequeña demostración, le pregunté cuántos miembros había en su quórum. Él respondió que había 14. Entonces le pregunté otra vez, ¿cuántos son activos? Él contestó, 12. Enseguida insistí, ¿y los otros 2? Él respondió, tengo que ponerme a trabajar para que formen parte activa de nuestro quórum. Después le pregunté cuánto tiempo le tomaría. Pensó que quizás 3 meses, y lo alenté en sus esfuerzos. Casi exactamente 3 meses después recibí una carta de él informándome que ahora todos los miembros de su quórum eran activos. Dijo que se había hecho amigo de ellos, que uno asistía a las reuniones del quórum de diáconos y el otro había sido ordenado maestro. Su empeño me dejó maravillado. Qué gran ejemplo de alguien que honra el sacerdocio y usa las llaves del mismo para llevar a cabo la asignación que el Señor le ha encomendado. No pude evitar maravillarme por el plan que el Señor ha establecido para la administración de su obra aquí en la tierra mediante los poderes del sacerdocio. Ese joven, que aún no cumple 14 años de edad, está recibiendo una capacitación sumamente valiosa que lo preparará para toda una vida de servicio. Me lo imagino a 5 o 6 años más continuando ese servicio con una placa en su traje, la cual indica que está dando 2 años de su vida como misionero de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Además de la experiencia que está recibiendo al ejercer el sacerdocio al servir a los demás, la preparación de ese joven también debe incluir un firme entendimiento del mensaje de la restauración, el mensaje que miles de misioneros están declarando hoy día al mundo. Es el mensaje de que en nuestros días, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se ha restaurado el Evangelio para bendecir a todos los que deseen escuchar y obedecer. La dispensación del cumplimiento de los tiempos se inició con una visión muy especial que se dio a otro joven menor de 15 años de edad, que fue a una arboleda a orar para recibir respuestas a las preguntas que tenía acerca de la religión. José Smith describe con estas palabras la gloriosa visión que se desplegó ante él. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz vi en el aire, arriba de mí, a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Esa visión nos reveló que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, su Hijo amado, son 2 personajes distintos. Cada uno tiene un cuerpo de carne y huesos, glorificado y perfecto, lo cual aclara la idea errónea que había existido durante muchos siglos concernientes al concepto de Dios. Es de sorprenderse que cuando José Smith escribió los artículos de fe, en el primero declaró, «Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo». Sabiendo que la duda, la incredulidad y las ideas erróneas seguirían de inmediato al profeta cuando relatara la primera visión, el Señor sacó a la luz el Libro de Mormón, otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Ese antiguo tomo de Sagradas Escrituras es un compañero sagrado de la Biblia.
y contiene la plenitud del Evangelio sempiterno de Jesucristo. También da evidencia convincente al mundo de que José Smith es en verdad un profeta de Dios. Doctrina y Convenios contiene la siguiente declaración acerca de la salida a la luz del Libro de Mormón. Dios le dio mandamiento a José Smith que lo inspiraron y le dio poder de lo alto para traducir el Libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la ministración de ángeles y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas. La traducción del Libro de Mormón es un milagro en sí y da evidencia adicional del origen divino del libro. Cuando Oliver Cowdery llegó a Harmony, Pensilvania, el 5 de abril de 1829, para actuar como escriba del profeta, solo se había traducido unas cuantas páginas. Esa noche, José y Oliver se sentaron juntos y hablaron hasta entrada la noche de las experiencias del profeta. 2 días después, el 7 de abril, comenzaron la traducción de la obra. A lo largo de los 3 meses siguientes, José tradujo a un paso increíble, cerca de 500 páginas impresas en aproximadamente 60 días de trabajo. Oliver escribió lo siguiente acerca de esa extraordinaria experiencia. Esos fueron días inolvidables. Estar sentado, oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo, despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción. Según él traducía con el Urim y Tumim, la historia y documento llamado el Libro de Mormón. Mientras seguían adelante, José y Oliver se sentían emocionados con las doctrinas que contenía este libro. Quedaron especialmente impresionados con la doctrina del bautismo que enseñó el Salvador durante su visita a los habitantes del hemisferio occidental. La importancia de la doctrina del bautismo les fue claramente revelada en su mente. Decidieron que debían acudir al Señor en ferviente oración para averiguar cómo podrían obtener la bendición del bautismo para sí mismos. El 15 de mayo de 1829, fueron a una arboleda cercana al río Susquehanna y se arrodillaron en oración. Oliver describe lo que ocurrió. Repentinamente, cual si hubiera salido desde el centro de la eternidad, la voz del Redentor nos habló paz. Y se partió el velo, y un ángel de Dios descendió, revestido de gloria, y dejó el anhelado mensaje y las llaves del Evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo! ¡Qué admiración! ¡Qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre como masa general, nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron. El ángel se presentó como Juan, el mismo al que se le llamaba Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Colocó las manos sobre la cabeza de José y de Oliver y dijo: «Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud».
Declaró que este sacerdocio arónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante. Y nos mandó bautizarnos, indicándonos que yo bautizara a Oliver Cowdery y que después él me bautizara a mí. Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé primero, luego me bautizó él a mí. Después de lo cual puse mis manos sobre su cabeza y lo ordené al sacerdocio de Aarón. Y luego él puso sus manos sobre mí y me ordenó al mismo sacerdocio, porque así se nos había mandado. Poco después aparecieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan y colocaron las manos sobre la cabeza de esos dos consiervos y confirieron el sacerdocio de Melquisedec. Ahora que el poder para actuar en el nombre del Señor estaba de nuevo sobre la tierra, se le mandó a José organizar formalmente la iglesia. El 6 de abril de 1830, en la casa de Peter Whitmer padre, en Fayette, Nueva York, 6 hombres que previamente habían sido bautizados votaron unánimemente para organizar la Iglesia de Jesucristo según los mandamientos de Dios. En esa reunión se recibió una revelación. He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella José Smith será llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la Iglesia, por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor, de 1830, en el 4º mes, y el 6º día del mes llamado abril. Por tanto, vosotros, es decir, la Iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Y así, la Iglesia de Jesucristo se encontraba de nuevo sobre la tierra para bendecir al género humano con las doctrinas y las enseñanzas del Salvador. Esta Iglesia se organizó de acuerdo con el plan del Señor, aquel que Él había establecido en la antigüedad. Pero declaró a los santos Efesios Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera que de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El presidente Hinckley ha dicho respecto a la restauración: después de que muchas generaciones hubieron andado por la tierra, muchos de ellos en conflicto, odio, tinieblas y maldad, llegó el grandioso día de la restauración. Aquel glorioso evangelio se introdujo con la aparición del Padre y el Hijo al joven José. El alba de la dispensación del cumplimiento de los tiempos se alzó sobre el mundo. Todo lo bueno, todo lo bello, lo divino de todas las dispensaciones pasadas fue restaurado en esa época tan extraordinaria.
Nuestro mensaje es singular. Declaramos al mundo que la plenitud del Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra. Declaramos con firmeza que las llaves del sacerdocio han sido restauradas al hombre, con el poder para sellar en la tierra y en los cielos. Las ordenanzas de salvación que pronunció el Señor como requisito para entrar en la vida eterna con Él, ahora las pueden llevar a cabo con poder vinculante aquellos que ejercen dignamente el poder de su santo sacerdocio. Declaramos al mundo que este es el día que se refirieron los profetas bíblicos como los últimos días. Es la época final, justo antes de la segunda venida de Jesucristo para gobernar y reinar sobre la tierra. Invitamos a todos a escuchar nuestro mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Lo comparen a este mensaje glorioso con otros que puedan haber escuchado y puedan determinar cuál proviene de Dios y cuál es del hombre. Les testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo y que ha sido establecida en los últimos días, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay peligro en la frase algún día, cuando en realidad significa hoy no. Algún día me arrepentiré, algún día lo perdonaré, algún día hablaré con mi amigo acerca de la iglesia, algún día comenzaré a pagar el diezmo, algún día regresaré al templo, algún día. En las Escrituras está claro el peligro de demorar, que es descubrir que se nos ha acabado el tiempo. Dios, quien nos da cada día como un tesoro, requerirá que le rindamos cuentas. Él y nosotros lloraremos si hemos tenido la intención de arrepentirnos y de servirle en los mañanas que nunca llegaron, o si soñamos en los ayeres, cuando ya ha pasado la oportunidad de actuar. El hoy es un preciado don de Dios. El pensamiento, algún día lo haré, puede robarnos las oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones de la eternidad. En el libro de Mormón se encuentra una advertencia y un consejo solemnes. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto, porque el mismo Espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo Espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Entonces Amulek advierte que demorar el arrepentimiento y el servicio puede causar que el Espíritu del Señor se aleje. Pero junto con la advertencia también da esta esperanza. Y sé esto porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora, sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Las Escrituras están repletas de ejemplos de prudentes siervos de Dios que valoraban el día en que vivían y que escogieron hacer lo que les purificaría. Josué fue uno de ellos. Escogeos hoy a quien sirváis, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El servirle a Él invita a la compañía del Espíritu Santo, que es quien nos purifica del pecado. Aún el Salvador, que no tenía pecado, fue un ejemplo de la necesidad de no demorar. Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como el Salvador resucitado, Él es este día y siempre la luz del mundo. Él es quien nos invita a venir a Él y a servirle sin demora. Él nos insta a ustedes y a mí a hacer lo siguiente. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Eso es tan cierto para un solo día como para toda la vida. La oración matutina y el escudriñar las Escrituras temprano para saber lo que debemos hacer por el Señor puede fijar el curso de nuestro día. Sabremos cuál de todas las tareas que podemos escoger es la más importante para Dios y para nosotros. He aprendido que esa oración siempre se contesta si pedimos y meditamos con la sumisión de un niño, prestos para actuar sin demora, aún para realizar el servicio más humilde. En muchos días no será fácil hacer lo más importante. No se supone que deba hacerlo. El propósito de Dios al crearnos fue permitir que demostráramos nuestra valía. Antes de nacer en el mundo de los espíritus, se nos explicó el plan. Allí fuimos lo suficientemente valientes para merecer las oportunidades de elegir ante la tentación aquí, a fin de prepararnos para la vida eterna, el máximo de todos los dones de Dios. Nos regocijamos al saber que la prueba sería la de obedecer fielmente, aun cuando no sería fácil. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Aunque sabíamos que la prueba sería difícil, sentimos gozo porque confiábamos en que la superaríamos. Esa confianza derivaba de nuestro conocimiento de que Jesucristo vendría al mundo como nuestro Salvador, que vencería la muerte y que haría posible que quedáramos limpios de nuestros pecados al ser dignos del resultado de su expiación. También conocíamos algunos hechos tranquilizadores acerca de lo que se requeriría para nuestra purificación. El bautismo por la autoridad correspondiente, recibir el Espíritu Santo de manos de poseedores autorizados del sacerdocio, recordarle siempre y por lo tanto tener su Espíritu con nosotros y después guardar sus mandamientos. Todo ello sería posible para el más humilde. No se requeriría una inteligencia superior, ni riquezas, ni una vida larga. También sabíamos que el Salvador nos atraería hacia Él y que tendría el poder para ayudarnos cuando la prueba fuera difícil y la tentación de postergarlo fuera grande. Alma describió la forma en que Cristo obtuvo esa habilidad. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Todos necesitábamos su ayuda para evitar la tragedia de posponer lo que debemos hacer aquí y ahora a fin de obtener la vida eterna. Para la mayoría de nosotros, la tentación de demorar derivará de uno o dos sentimientos que son totalmente opuestos. Uno es estar satisfechos o complacientes con lo que ya hemos hecho, y el otro es sentirnos abrumados por la necesidad de hacer más. El sentirnos satisfechos es un peligro para todos. Puede sucederle a los jóvenes ingenuos que piensan que habrá suficiente tiempo en el futuro para lo espiritual. Quizá piensen que ya han hecho suficiente, considerando el corto tiempo que han vivido. Sé por experiencia cómo el Señor puede ayudar a un joven o a una jovencita a ver que está rodeado de lo espiritual ahora mismo. Puede ayudarles a ver que sus compañeros lo están observando y que el futuro eterno de ellos se forja en base a lo que observen que ustedes hacen o no hacen. Un simple gracias por la influencia para bien que ellos tienen en ustedes puede ayudarles más de los que se imaginan. Cuando ustedes pregunten a Dios, Él puede revelarles y les revelará oportunidades de ayudar a otras personas que han puesto a su alrededor, que Él ha puesto a su alrededor desde la infancia. La complacencia puede afectar incluso al adulto con experiencia. Cuanto más y mejor presten servicio, más probable es que el tentador coloque en su mente la siguiente mentira: te has ganado un descanso. Tal vez hayan sido presidenta de la primaria 2 veces en una pequeña rama, o quizás hayan trabajado arduamente en su misión y hayan sacrificado mucho para servir, o tal vez fueron pioneros de la iglesia en el lugar donde viven. Tal vez piensen, ¿por qué no dejar que sirvan los nuevos? Yo ya hice mi parte. Sentirán la tentación de creer que algún día volverán a servir de nuevo. Algún día.
El Señor puede ayudarles a ver el peligro de tomar un descanso por sentir que han hecho suficiente. Él me ayudó a mí al permitirme conversar con uno de sus siervos de edad avanzada, cuyo cuerpo estaba muy debilitado por las décadas de trabajo fiel y por la enfermedad. Sus doctores ya no le permitían salir de casa. A su petición, le conté acerca de un viaje a varias naciones que había hecho al servir al Señor, con muchas reuniones y entrevistas privadas para ayudar a personas y a familias. Le hablé de la gratitud que expresaba la gente por él y por sus muchos años de servicio. Él me preguntó si tenía otra asignación pronto. Le hablé de otro viaje largo que se aproximaba. Me sorprendió y me inmunizó contra la complacencia, lo que espero que dure para siempre, cuando me tomó del brazo y me dijo, por favor, llévame contigo. Es difícil saber cuándo hemos hecho lo suficiente para que la expiación cambie nuestra naturaleza y así seamos dignos de la vida eterna. No sabemos por cuántos días tendremos que servir para que ocurra ese cambio. Pero sí sabemos que tendremos suficientes días si no los malgastamos. Estas son las buenas noticias. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Esa promesa del Maestro puede ayudarnos a los que nos sintamos abrumados por las circunstancias. Durante las pruebas más difíciles, mientras se tenga el poder de orar, se le puede pedir a Dios, a un Dios amoroso, por favor, permíteme servir hoy. No importa si no puedo hacer mucho, simplemente permíteme saber lo que sí puedo hacer. Hoy obedeceré. Sé que con tu ayuda puedo hacerlo. La suave invitación que usted reciba puede ser algo tan sencillo como el perdonar a alguien que le haya ofendido, lo cual puede hacer desde la cama de un hospital, o podría ser ayudar a una persona que está hambrienta. Tal vez se sienta abrumado por su propia pobreza y por las labores del día, pero si decide no esperar a tener más fuerzas y más dinero, y si ora pidiendo la guía del Espíritu Santo, al llegar sabrá qué hacer y cómo ayudar a alguien más pobre que usted. Cuando llegue, tal vez se entere de que ellos oraban y esperaban que llegara alguien como usted, en el nombre del Señor. Para los que están desanimados por sus circunstancias y por lo tanto se sienten tentados a pensar que no pueden servir al Señor hoy, les hago dos promesas. Por más difíciles que les parezcan las cosas hoy, estarán mejor al día siguiente si eligen servir al Señor hoy mismo, con todo su corazón. Tal vez no mejoren sus circunstancias en todas las formas que quisieran, pero habrán recibido nuevas fuerzas para llevar sus cargas y una renovada confianza de que cuando las cargas sean demasiado pesadas, el Señor, a quien han servido, llevará lo que ustedes no puedan llevar. Él sabe cómo hacerlo porque se preparó hace mucho tiempo, padeció las enfermedades y los dolores de ustedes en la carne para saber cómo socorrerles hoy mismo. La otra promesa que les hago es que al elegir servirle hoy mismo, sentirán su amor y llegarán a amarle más. Tal vez recuerden la Escritura. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Al servir a Dios hoy, llegarán a conocerle mejor, sentirán su amor y su aprecio. No querrán demorar el recibir esa bendición. Y al sentir su amor, sentirán el deseo de servirle, lo cual eliminará los mencionados sentimientos de complacencia y de desánimo. A medida que le sirvan, llegarán a conocer mejor la voz por la que serán llamados al retirarse al final del día. Tal vez recuerden las palabras, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Ruego por esa bendición para hoy mismo, para todos los días y para nuestra vida.
Sé que el Padre Celestial vive y contesta nuestras oraciones. Sé que Jesús es el Cristo viviente, el Salvador del mundo, y que podemos elegir el sentir el gozo y la paz que provienen de estar a su servicio hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén. El cristianismo celebra la vida y el ministerio de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el Eterno Padre. Hay iglesias cristianas con grandes variaciones de doctrina por todo el mundo. Cuando Courtney, la hija de un presidente de misión, tenía 14 años e iniciaba el año 9º de sus estudios en una nueva escuela, sus compañeros le preguntaron si era cristiana. Se burlaron de ella cuando respondió que era mormona, nombre por el que se conoce a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al llegar a casa, ella le preguntó a su madre: «Mamá, ¿somos cristianos?». Durante mi niñez, mi familia era miembro devoto de otra fe cristiana. Se me bautizó como miembro de esa iglesia poco después de mi nacimiento, y nuestra familia iba a la iglesia cada semana. Durante muchos años, mis hermanos y yo ayudamos a los pastores que dirigían los servicios dominicales. Nuestra familia oraba junta cada día, lo que me enseñó la importancia de la oración familiar. Pensé que algún día me haría clérigo de tiempo completo de mi iglesia. No había duda en nuestra mente que nos podíamos catalogar como cristianos devotos. Sin embargo, cuando era estudiante universitario, llegué a familiarizarme con los miembros y las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una fe cristiana centrada en el Salvador. Comencé a aprender en cuanto a la doctrina de la restauración del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Aprendí verdades que no había conocido antes, las cuales cambiaron mi vida y la forma en que percibía el Evangelio. Después de mucho estudio, oración y fe, decidí aceptar las bellas verdades restauradas que solo se encuentran en esta iglesia. La primera verdad restaurada que aprendí fue la naturaleza de la Trinidad. En los tiempos bíblicos se conocía la verdadera doctrina cristiana de que la Trinidad consta de 3 personajes distintos. En varias ocasiones Dios dio testimonio de Jesús, su Hijo unigénito. Habló en el bautismo de Jesús y dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús mismo testificó de Dios, su Padre, al decir: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Después de la muerte y la resurrección de Jesús, aprendemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios». «Qué testimonio tan espectacular de la Trinidad», expresó aquel discípulo de Cristo. El conocimiento con respecto a Dios y al hecho de que es un ser distinto de su Hijo y del Espíritu Santo se perdió después de la muerte de Cristo y sus apóstoles. La confusión y las doctrinas falsas en cuanto a la Trinidad fueron producto del credo de Nicea y de los concilios de Constantinopla, donde hombres declararon que, en vez de ser 3 personajes distintos, la Trinidad se componía de 3 personajes en un solo Dios. De la misma forma en que los reformadores protestantes cristianos tuvieron problemas con esos credos de hombres, yo también los tenía. Las enseñanzas que aprendí en mi juventud en cuanto a la Trinidad eran incomprensibles para mí. Sin embargo, cuando me enseñaron las gloriosas verdades de la primera visión que tuvo el profeta José Smith, fue para mí un abrir de ojos sensacional comprender al fin la verdad en cuanto a la naturaleza de Dios, el Eterno Padre, y su Hijo unigénito. José declaró: «Vi en el aire arriba de mí a 2 personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo».
Esa visión celestial restauró una vez más a la tierra el conocimiento maravilloso, claro y precioso de Dios y de su Hijo, disipando inmediatamente las enseñanzas que yo había aprendido en cuanto a la Trinidad. Yo sé que las revelaciones celestiales han reemplazado los graves errores de doctrinas elaboradas por hombres en los que concierne a la Trinidad. Yo sé que Dios es nuestro Padre Celestial. Su Hijo Jesucristo es mi Salvador. El Espíritu Santo testifica del Padre y del Hijo. Expreso mi profunda gratitud a Dios por presentar al Señor Jesucristo resucitado a la humanidad en estos últimos días. El Salvador vive. Se le ha visto. Ha hablado. Él dirige la obra de su Iglesia hoy día por medio de apóstoles y profetas. Cuán maravillosas verdades ha enseñado como el buen pastor que continúa velando por sus ovejas. La segunda verdad restaurada que aprendí como investigador de esta iglesia fue la existencia de escrituras y revelaciones adicionales. El profeta Isaías vio en una visión un libro y proclamó que era parte de una obra maravillosa y un prodigio. Testifico que el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es tal libro. Es un registro sagrado que los profetas de Dios escribieron para persuadir a todas las personas a venir a Cristo y ayuda a revelar el Evangelio de Cristo en su plenitud. El libro de Mormón habla de profetas y otros miembros fieles de la Iglesia que tomaron sobre sí el nombre de Cristo, aún antes del nacimiento del Salvador. Este libro relata que el Cristo resucitado enseñó a las personas lo que debían hacer para obtener paz en esta vida y salvación eterna en el mundo venidero. ¿Qué podría ser más cristiano que procurar tomar sobre nosotros su nombre y seguir su consejo para ser como Él? El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: "No puedo comprender por qué el mundo cristiano no acepta este libro. A la edad de 21 años leí por primera vez el libro de Mormón y después pregunté a Dios si era verdadero. La verdad de este me fue manifestada por el poder consolador del Espíritu Santo. Sé que el libro de Mormón es un segundo testamento de Jesucristo. Uno mi testimonio al de los profetas de este libro sagrado para declarar que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Estoy sumamente agradecido por cada palabra que Él ha dicho y por cada palabra que continúa diciendo al saciar nuestra sed con agua viva". Otra verdad restaurada del Evangelio con la cual llegué a familiarizarme fue la restauración de la autoridad del sacerdocio, o el poder de actuar en el nombre de Dios. Dios y Cristo han enviado en nuestros días a profetas y apóstoles de la antigüedad, tales como Elías el profeta, Moisés, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, para restaurar el santo sacerdocio de Dios. Cada poseedor del sacerdocio de esta iglesia puede determinar el origen de la autoridad de su sacerdocio directamente hasta Jesucristo. Los hombres ahora poseen las llaves para establecer la iglesia para que podamos venir a Cristo y participar de sus ordenanzas eternas de salvación. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, la única iglesia facultada con la verdadera autoridad del sacerdocio para ejercer las llaves de salvación por medio de ordenanzas sagradas. Courtney preguntó: "Mamá, ¿somos cristianos?". En calidad de miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tú eres cristiana y yo también. Soy un cristiano devoto, sumamente afortunado de tener mayor conocimiento y bendiciones a partir de mi conversión a la Iglesia restaurada.
Por estas verdades se determina que esta Iglesia posee la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Al igual que otros miembros de la Iglesia, ahora entiendo la verdadera naturaleza de la Trinidad. Tengo acceso a escrituras y revelación adicionales y puedo participar de las bendiciones de la autoridad del sacerdocio. Sí, Courtney, somos cristianos y testifico de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, estoy agradecido de vivir en una época en que tenemos apóstoles y profetas en la tierra que nos inspiran y nos guían. Testifico que el presidente Hinckley es un profeta de Dios, al igual que Moisés, Abraham y los demás profetas desde el comienzo del mundo. Agradezco sus consejos, así como la oportunidad de escucharlo una vez más al concluir esta conferencia. Hoy me dirijo en especial a los hombres y a las mujeres jóvenes de la Iglesia y a sus padres y líderes. También me dirijo a los jóvenes adultos solteros, que tienen maravillosos talentos, aptitudes y potencial para servir en el reino. El presidente Hinckley ha dicho de esta generación: nunca hubo un tiempo como este. ¡Qué gran época de la historia del mundo para vivir! Nunca antes ha habido una generación de jóvenes como esta. Ustedes son una generación escogida. Ustedes, Juventud de Sion, tienen una gran obra que hacer y tienen los talentos y las oportunidades, sin importar dónde vivan, para que hagan lo que su Padre Celestial les pide. Ruego que mis palabras les ayuden a lograrlo. En febrero de 1852, la joven Hannah Cornaby se bautizó en Yarmouth, Inglaterra. No tuvo la experiencia reverente que la mayoría de las personas tiene. Ella dijo: en casa había una turba y pasamos por ella con dificultad. Antes de llegar al agua, la multitud nos había rodeado. Mi esposo me bautizó en medio de una lluvia de piedras y de gritos. Y aunque las piedras nos pasaban zumbando como si fuera granizo, ninguna nos tocó. Llegamos a casa sanos y salvos, dando gracias a Dios por nuestra liberación milagrosa. Su vida no fue fácil. Años después, escribió: ¿quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor: ¿quién sigue al Señor? Aunque ese himno no lo cantamos a menudo, es ahora uno de mis favoritos porque expresa dedicación a la verdad y a la justicia. En realidad es una pregunta que debería estar en la mente de todo joven del mundo. ¿Quién sigue al Señor? Y nuestra respuesta rotunda debe ser: yo. Eso se preguntaba Nephi cuando, por medio de su padre Lehi, el Señor mandó que él y sus hermanos volvieran a Jerusalén para obtener las planchas de bronce. Cuando Lamán y Lemuel murmuraron, Nephi pensó: ¿quién sigue al Señor? A lo cual respondió: yo, con estas palabras: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Lo mismo sucedió con el joven David en el Antiguo Testamento. Recuerden que cuando era un joven pastor, visitó a sus hermanos en el frente de batalla. Entonces oyó las burlas del gigantesco filisteo Goliat a los varones de Israel, desafiándolos a la lucha. Todos los guerreros de Israel tenían temor de enfrentar al gigante. Y la respuesta a la pregunta ¿quién sigue al Señor? No fue yo, sino ¿quién? ¿Yo? Pero no el joven David. Tomó unas piedras y una simple honda de pastor, fue hacia el gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces David no caminó tímidamente, sino que corrió para enfrentarse al gigante, y por su fe en Dios mató a Goliat e Israel prevaleció. Queridos jóvenes, donde quiera que viajo encuentro jóvenes nobles como ustedes.
que constantemente se enfrentan a Goliaths modernos en forma de tentaciones que nos incitan a quebrantar nuestros convenios y las normas que el Señor nos ha dado. Esto es aún más grave al estar rodeados a diario de lo profano, que es aceptado por la sociedad como la inmoralidad, inmodestia, pornografía y otros materiales inapropiados en los medios de comunicación, incluso en la televisión e Internet, así como el generalizado acceso a las drogas y al alcohol. En otras palabras, no pasa un día sin que se nos pregunte de una u otra forma, ¿quién sigue al Señor? Tengo dos sugerencias sencillas para ayudarles a preparar su respuesta a esa pregunta. Primero, nunca olviden quiénes son. Esa sencilla verdad se encuentra en la canción que aprendimos en la primaria. Soy un hijo de Dios. Nuestro sabio y bondadoso Padre Celestial no nos ha enviado aquí dejándonos solos. Nos ha dado guías específicas para ayudarnos a cumplir lo que Él espera de nosotros. Nos ha dado familias para que nos ayuden, nos amen y nos enseñen, y profetas vivientes para que nos guíen. Nos ha dado por medio de la primera presidencia las normas que se encuentran en el folleto para la fortaleza de la juventud con esta promesa. Hacemos la promesa de que a medida que guarden esas normas y vivan de acuerdo con las verdades que se encuentran en las Escrituras, serán capaces de llevar a cabo las labores de su vida con mayor sabiduría y capacidad con la ayuda del Espíritu Santo. Siempre llevo conmigo un ejemplar de ese folleto, siempre. Los invito a hacer lo mismo. Entonces, cuando estén esperando el autobús o tengan un momento libre, sáquenlo, léanlo y comprométanse a vivir esas normas. Les prometo que a medida que lo hagan, tendrán felicidad, paz y un profundo sentimiento de valentía y de conciencia de lo que valen. Al ejercer su albedrío, recuerden que no están solos. Además de un Padre Celestial amoroso y bondadoso, hay otras personas que oran para que ustedes tomen decisiones sabias. Cuando era joven y salía con una chica o con mis amigos, siempre les avisaba a mis padres cuando regresaba. Por lo general golpeaba la puerta de su cuarto, la abría y decía, "Ya llegué", y me iba a la cama. Una noche volví de una cita con una chica, golpeé como de costumbre y cuando abrí la puerta, la luz del pasillo iluminó a mi angelical madre de rodillas orando. Al verla allí, supe por quién oraba. Nunca he olvidado esa experiencia. Y al saber de que hoy mi madre todavía ora por mí, me da ánimo y me recuerda de quién soy y que no estoy solo. Mi segunda sugerencia, aprendan a controlar sus pensamientos. Una parte del plan de felicidad que nuestro Padre Celestial nos ha dado es que se nos envió aquí para ser probados. Por lo tanto, siempre habrá tentaciones. Nuestra labor como santos de los últimos días es guardar los mandamientos de Dios a pesar de las tentaciones que Satanás ponga en nuestro camino. En mi vida, he notado que eso es mucho más fácil de hacer cuando controlamos nuestros pensamientos, especialmente cuando hemos memorizado música, las escrituras y buena poesía para reemplazar los malos pensamientos que nos vienen. El presidente Boyka Packer nos ha aconsejado que memoricemos un himno para que cuando venga a nuestra mente un mal pensamiento lo reemplacemos con un himno. Un amigo mío explicó que había seguido esa instrucción. Un día salí de la oficina para comer. Después de caminar un par de cuadras, noté que había estado tarareando mi himno Soy un hijo de Dios. Al analizar por qué había comenzado a cantar, me di cuenta que al cruzar la calle frente a la oficina, una joven vestida inmodestamente había pasado frente a mí. De inmediato y de manera subconsciente, la letra y la música de Soy un hijo de Dios acudieron a mi mente para desplazar los pensamientos indignos. Ese día, mi amigo aprendió una gran lección en cuanto a su habilidad para controlar sus pensamientos. El presidente George Albert Smith dio un consejo magnífico con respecto a ese tema cuando dijo, existe una bien definida línea de demarcación entre el territorio del Señor y el del diablo. Si uno permanece del lado de la línea del Señor, el adversario no puede transponer la línea para tentarlo, pero si decide pasar el hado del diablo, automáticamente entra en su territorio y hará todo lo que esté a su alcance para alejarlo del territorio del Señor, sabiendo que la única posibilidad de destruirle es mantenerle lejos de la zona de seguridad. El lema de la Mutual para 2007 ofrece una promesa a quienes presten atención a ese sabio consejo. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. Les testifico que Dios vive, sé que somos sus hijos, que Él nos conoce por nuestro nombre y que al tomar esas bendiciones importantes no estamos solos. Todos los días de su vida tendrán que hacer decisiones y esa decisión los llevará a un lado de la línea o al otro.
Por lo tanto, extiendo un desafío a todos los jóvenes al alcance de mi voz, a la juventud bendita del mundo. Vivan su vida de tal manera que cuando deban decidir entre el bien y el mal y oigan en su interior la pregunta, ¿quién sigue al Señor?, estén preparados para responder con todas sus fuerzas, yo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, brethren. Gracias, hermanos. El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 26, Hijos del Señor, venid. Después del himno, el elder Yoshihiko Kikuchi de los 70 nos dirigirá la palabra. Después lo harán los élderes Dieter F. Uchtdorf y Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. El coro y la congregación cantarán ahora. Esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quisiera hablar de la ley del diezmo. En el libro de Malaquías, el Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo es un mandamiento tan importante que cuando el Señor visitó el continente americano después de su santa resurrección, repitió exactamente las mismas palabras. En nuestros días, el Señor dijo, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente. En el libro de Levítico, el Señor declaró en 3 ocasiones diferentes que el diezmo es cosa dedicada a Jehová.
El Señor dijo, probadme ahora, o ponedme a prueba ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos. Muchos de nosotros probamos al Señor de la manera correcta. Sin embargo, algunos no lo hacen. Estas 10 manzanas pertenecen al Señor. Él nos pide que le devolvamos solo una décima parte. ¿Están dando como ofrenda ese pequeño mordisco? ¿Todavía tienen el 90% de la manzana? ¿Están dispuestos a ofrecer esa pequeña porción? ¿O están avergonzados o intentan encubrir y esconder la porción mordida y luego ofrecérsela al Señor? Deseamos dar ofrendas íntegras y bien definidas. Él dijo, he aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Hace algunos años se me asignó reorganizar la estaca Cary, Idaho. El avión aterrizó en Twin Falls y el presidente Roy Hubert, que prestó servicio en forma tan excelente, me recogió y me llevó a su casa. Por el camino, le pregunté, además de reorganizar la presidencia de la estaca, ¿hay algo más que pueda hacer por usted y por los santos? Él me contestó, hemos sufrido grandes sequías durante los últimos años. Sin embargo, este año, la sequía ha sido particularmente severa y muchos agricultores se han ido a buscar empleo a otros lugares. Me sentí muy mal por estos fieles miembros que aman tanto al Señor y a la Iglesia y que aún así estuvieran perdiendo sus granjas. Se llamó a un joven obispo, R. Spence Ellsworth, como el nuevo presidente de estaca. Durante la sesión general del domingo, me inquietaba mucho pensar en las consecuencias de la sequía. Mientras estaba hablando, sentí una fuerte impresión y me sentí inspirado a pedirles que hicieran lo siguiente: paguen fielmente un diezmo íntegro, tantos los jóvenes como los adultos. Hagan a diario y con humildad la oración personal y familiar. 3. Estudien diariamente las Escrituras con dedicación, tanto de manera individual como en familia. 4. Observen con agradecimiento el día de reposo. 5. Asistan con gratitud y frecuencia al templo para dar acción de gracias y adorar allí. 6. Apoyen y sigan de buena voluntad a los nuevos líderes. Número 7. Hagan un ayuno como estaca e incluyan a todas las personas de las comunidades afectadas que quieran participar e implorar de todo corazón las bendiciones del cielo. Durante los días posteriores a la conferencia de estaca, muchos miembros sembraron sus cultivos con gran fe, a pesar de no haberse pronosticado lluvias. El miércoles, bajo la dirección del presidente Ellsworth, la estaca entera ayunó. Esa misma semana, muchos miembros de la iglesia, los líderes y sus cónyuges asistieron al templo de Boise, Idaho, y ofrecieron oraciones de agradecimiento. Mientras esos fieles santos estaban en el templo, comenzó a llover en toda la zona. A pesar de que el pronóstico del tiempo no anunciaba lluvia todavía por algunas semanas, el sábado siguiente otra vez cayó bastante lluvia y siguió lloviendo por varios días más. Eso sucedió a finales del mes de abril, donde nevó bastante en las montañas, proporcionando así el agua necesaria. En las ciudades de Dietrich y Richfield, el embalse estaba por debajo del 30% de su capacidad, pero luego del ayuno estaba casi lleno. En Cary, el suministro de agua aumentó del 44% a más del 100%. Durante el resto de la temporada, al aumentar la fe de los miembros de la estaca Cary por medio de los ayunos, el pago de un diezmo íntegro y la frecuente asistencia al templo, el Señor escuchó y contestó sus oraciones. Las heladas fueron tardías ese año, de modo que los agricultores pudieron cosechar granos, remolacha azucarera, alfalfa, papas y otros cultivos. A partir de ese día y todos los años desde entonces, han ofrecido oraciones de acción de gracias al Señor.
Y es por causa de sus tiernas misericordias que el Señor continúa bendiciéndoles. En el libro de Crónicas, el Señor dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré también su tierra. El pago de un diezmo honrado e íntegro nos conduce al templo. Seamos, como dijo el presidente Hinckley en la reunión que el presidente Hinckley aseveró, este no es un asunto de dinero, sino que es un asunto de fe. Y en otra ocasión, él dijo, los exhorto a cada uno de ustedes a confiar en la palabra del Señor en este asunto tan importante. Si es un compromiso, pertenece al Señor y también tiene que ver con nuestras vidas. Él nos permite que usemos todo lo que está y solo nos pide que regresemos una décima parte. Es parte de obediencia y de agradecimiento y una muestra de nuestro deseo, de nuestra dedicación. El diezmo, el pagar el diezmo, realmente desarrolla un corazón puro y honesto. El pagar honesto aumenta nuestro amor por el Señor. El Señor dijo, es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo. Hermanos y hermanas, demostremos nuestra fe, manifestemos nuestra buena disposición de obedecer y de sacrificarnos. Les prometo, en el nombre del Señor Jesucristo, que cuando ustedes y yo pagamos nuestro diezmo al Señor, el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y por lo tanto les bendecirá. Jesucristo es el Salvador. José vio a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Esta es su iglesia. El presidente Gordon B. Hinckley es el profeta viviente de Dios y él nos ha pedido que vayamos al templo. Esta es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, my dear friends. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, durante mi capacitación para convertirme en capitán de aerolínea tuve que aprender a pilotear un avión durante grandes distancias. Para volar sobre vastos océanos, cruzar extensos desiertos e ir de un continente a otro se debe realizar una planificación cuidadosa con el fin de llegar seguros a destino. Algunos de esos vuelos directos tienen una duración de hasta 14 horas y cubren casi 9.000 kilómetros. Durante vuelos tan largos existe un punto comúnmente conocido como el punto de regreso seguro, en el cual se debe tomar una importante decisión. Hasta ese momento, el avión tiene el combustible necesario para dar vuelta y regresar seguro al aeropuerto de partida. Una vez que el piloto ha pasado al punto de regreso seguro, ha perdido esa alternativa y debe seguir adelante. Es por eso que se habla de ese punto como el punto sin retorno. ¿Existen puntos sin retorno en nuestra vida? Satanás, el padre de todas las mentiras, el padre de la contención, el autor de todo pecado y el enemigo de Dios, utiliza las fuerzas del mal para convencernos que ese concepto se aplica cada vez que pecamos. Las Escrituras lo llaman el acusador, porque él desea que creamos que ya estamos fuera del alcance del perdón. Satanás quiere que pensemos que hemos pecado más allá del punto sin retorno, que ya es demasiado tarde para cambiar el camino. En nuestro hermoso pero a la vez conflictivo mundo, es una triste realidad que esa forma de pensar sea la fuente de un gran dolor, un gran pesar y una gran aflicción para las familias, los matrimonios y las personas en forma individual. Satanás trata de simular la obra de Dios y al hacerlo engaña a muchos.
con el fin de que perdamos la esperanza, nos sintamos tan miserables como Él y creamos que ya nos es imposible obtener el perdón, Satanás podría hacer mal uso de palabras de las Escrituras que hacen hincapié en la justicia de Dios para insinuar así que no hay misericordia. ¿Cuál es el plan del Señor para nuestro retorno seguro? Mediante el Evangelio de Jesucristo se recibe la protección en contra de la influencia del mal. Las nuevas son que Jesucristo realizó una perfecta expiación en beneficio de la humanidad. Es un mensaje de amor, esperanza y misericordia, que haya una reconciliación del hombre con Dios. El pecado es la transgresión deliberada a la ley divina. La expiación de Jesucristo es el don de Dios para que sus hijos corrijan y superen las consecuencias del pecado. Dios ama a todos sus hijos y Él nunca dejará de amarnos ni perderá su esperanza en nosotros. El plan de nuestro Padre Celestial es claro y sus promesas son grandiosas, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cristo vino para salvarnos. Si hemos tomado el camino equivocado, la expiación de Jesucristo nos brinda la seguridad de que el pecado no es un punto de sin retorno. Si seguimos el plan de Dios para nuestra salvación, es posible tener un regreso seguro. Hemos recibido ese plan de la autoridad máxima del universo, de Dios, nuestro Padre Celestial. Ese plan se ha preparado desde antes de la fundación de la tierra. Es el gran plan de felicidad, un plan de misericordia, un plan de redención, un plan de salvación. Este plan nos permite experimentar la existencia física, incluso la vida terrenal, un tiempo de probación para regresar a la presencia de Dios y vivir en felicidad y gloria eternas. Ello se explica en las doctrinas del Evangelio restaurado de Jesucristo. El seguir ese plan tiene hermosas consecuencias eternas para nosotros en forma individual, para nuestra familia, para las generaciones venideras e incluso para las generaciones que nos han precedido. El plan abarca la reconciliación divina y el perdón. ¿Por qué es posible el perdón divino? Nosotros reconocemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también testificamos con firmeza que el arrepentimiento y el perdón son tan reales como el pecado. La expiación de Jesucristo hace que cada persona sea responsable por sus pecados. Al solicitar las bendiciones y los beneficios de la expiación, superamos las consecuencias del pecado individual. El presidente David O. McKay dijo: todo principio y toda ordenanza del Evangelio de Jesucristo es significativo e importante, pero no hay ninguno más esencial para la salvación de la familia humana que el principio divino y eternamente aplicable del arrepentimiento. Porque a ninguno viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento por sí mismo no salva al hombre. Es la sangre de Jesucristo la que nos salva. No es solo mediante un cambio sincero y honrado que somos salvos, sino por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El verdadero arrepentimiento, sin embargo, es la condición que se requiere para recibir en nuestra vida el perdón de Dios. El verdadero arrepentimiento torna la noche más tenebrosa en un día refulgente. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Para arrepentirnos debemos tener una fe firme en Cristo. Nuestra fe debe abarcar
un concepto correcto de la personalidad de Dios, de su perfección y de sus atributos. Si creemos que Dios conoce todas las cosas, que es amoroso y misericordioso, entonces no será posible depositar nuestra confianza en Él para obtener nuestra salvación sin ninguna vacilación. La fe en Cristo cambiará nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestro comportamiento para que esté en armonía con la voluntad de Dios. El verdadero arrepentimiento nos lleva a hacer lo recto. Para arrepentirnos verdaderamente, debemos reconocer nuestros pecados y sentir remordimiento o la tristeza que es según Dios y confesar a Dios esos pecados. Si nuestros pecados son graves, debemos también confesarlos a nuestro líder del sacerdocio autorizado. Debemos pedir a Dios que nos perdone y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir cualquier daño que nuestros hechos hayan causado. El arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón, el dejar de hacer lo incorrecto y comenzar a hacer todo aquello que es correcto. Ello nos brinda una actitud renovada hacia Dios, hacia nosotros y hacia la vida en general. ¿Cuáles son los frutos del perdón? El verdadero arrepentimiento bendice nuestra vida con los resultados de la expiación. Sentimos el perdón de Dios y su paz y nuestros sentimientos de culpa y de pesar desaparecen. Disfrutamos de la influencia del Espíritu en abundancia y estamos mejor preparados para vivir con el Padre Celestial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: la esencia del milagro del perdón es que trae paz al alma previamente ansiosa, inquieta, frustrada y tal vez atormentada. Dios limpiará las lágrimas de angustia, de remordimiento, de temor y de culpabilidad. Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El profeta Alma, que había sido rescatado del pecado a la felicidad mediante el perdón de Dios, dijo: la maldad nunca fue felicidad. Él fue testigo personal de los amargos dolores del pecado, pero también habló con entusiasmo de la felicidad que acompaña el arrepentimiento y al perdón verdaderos. Sí, te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Alma pone punto final con un consejo poderoso y sabio para todos los que buscan el perdón. Y ahora bien, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas y solo deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ha perdonado? El presidente Harold B. Lee dijo: una vez que uno haya hecho todo lo que esté a su alcance para vencer las faltas y ha tomado la determinación en el corazón de que nunca las repetirá, podrá alcanzar la paz interior por medio del cual sabrá que se le han perdonado sus pecados. Una vez que nos hayamos arrepentido verdaderamente, Cristo nos librará de la carga de culpabilidad de nuestros pecados. Sabremos por nosotros mismos que hemos sido perdonados y quedamos limpios. El Espíritu Santo nos lo confirmará. Él es el santificador. Ningún otro testimonio de perdón es más grande que ese. El Señor dijo: el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Y agregó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sé fiel y diligente, y te estrecharé entre los brazos de mi amor. Y él dijo: he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Satanás tratará de hacernos creer que nuestros pecados no nos serán perdonados porque nosotros los recordamos. Satanás es un mentiroso. Él trata de empañar nuestra vista y alejarnos del sendero del arrepentimiento y del perdón. Dios no nos prometió que no recordaríamos nuestros pecados, ya que al hacerlo nos ayuda a evitar que cometamos de nuevo los mismos errores. Pero si nos mantenemos
verídicos y fieles. El recuerdo de nuestros pecados se mitigará con el correr del tiempo. Eso será parte del tan necesario proceso sanador y santificador. Alma testificó que después de clamar a Jesús pidiéndole misericordia, seguía recordando sus pecados, pero ese recuerdo dejó de afligirlo y de atormentarlo. Nuestra responsabilidad es evitar cualquier cosa que nos haga recordar antiguos pecados. Si seguimos teniendo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, debemos confiar en que Dios no recordará nuestros pecados nunca más. Porque el perdonar nos ayuda a recibir el perdón. Jesús nos enseñó verdades eternas cuando Él nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Por consiguiente, brindar perdón es una condición previa para recibir el perdón. Por nuestro propio bien. Debemos tener valentía moral para perdonar y para pedir perdón. El alma nunca es más noble ni más valiente que cuando perdona. Ello abarca perdonarse a uno mismo. Por medio de la palabra divina, cada uno de nosotros está obligado a extender el perdón y la misericordia y perdonarnos los unos a los otros. En nuestras familias, en nuestros matrimonios, hay una gran necesidad, también en nuestros barrios y en nuestras estacas, en nuestras comunidades y en nuestros países. Recibiremos la dicha del perdón en nuestra vida, al estar dispuestos a extender libremente esa dicha a los demás. Perdonar de palabra no es suficiente. Debemos purificar nuestro corazón y nuestra mente de sentimientos y pensamientos de amargura y dejar que la luz y el amor de Cristo entren en ellos. Como resultado, el Espíritu del Señor llenará nuestra alma con el gozo que acompaña la divina paz de conciencia. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos jóvenes amigos, cuando el capitán de un avión para viajes largos pasa el punto de regreso seguro y los vientos en contra son demasiado fuertes o la altitud es demasiado baja, él puede verse forzado a desviarse hacia otro aeropuerto que no es el de destino planeado. Eso no sucede en nuestro viaje por la vida de regreso a nuestro Padre Celestial. No importa dónde se encuentren en este viaje por la vida, cuáles sean las pruebas que deban afrontar, siempre hay un punto de regreso seguro, siempre hay esperanza. Ustedes son los capitanes de su propia vida y Dios ha preparado un plan para llevarlos seguros de regreso a Él, a su destino divino. El don de la expiación de Jesucristo nos proporciona en todo momento y en todo lugar las bendiciones del arrepentimiento y del perdón. En virtud de ese don, la oportunidad de regresar seguros de un desastroso sendero de pecado está a disposición de todos nosotros en todo el mundo. Por ello agradezco a nuestro amoroso Padre Celestial y de eso doy mi testimonio con todo mi corazón y mi alma. En el nombre de Jesucristo. Amén. El año pasado, mientras el elder David Baxter y yo manejábamos rumbo a una conferencia de estaca, nos detuvimos en un restaurante. Al regresar al auto se nos acercó una mujer que nos llamó. Su apariencia nos asustó y su arreglo personal o falta de él es lo que cortésmente llamaría extremo. Entonces nos preguntó si éramos élderes de la iglesia. Le dijimos que sí. Y sin mucha reserva contó los eventos de su trágica vida, anegada en el pecado. Ahora, a los 28 años, era infeliz.
Sentía que no valía nada y sin una razón para vivir. Al hablar, la dulzura de su alma comenzó a emerger. En una súplica en lágrimas, preguntó si existía alguna esperanza para ella, alguna salida de ese profundo pozo de desesperación. Sí, le respondimos. Hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Puedes cambiar. Puedes venir a Cristo y perfeccionarte en Él. Y la instamos a no demorarse. Sollozó humildemente y nos agradeció con sinceridad. Al continuar nuestro viaje, Elder Baxter y yo meditamos en cuanto a esa experiencia. Recordamos el consejo que Aarón le dio a un alma sin esperanza al decirle: si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, entonces obtendrás la esperanza que deseas. En esta sesión de clausura de la Conferencia General hablo en cuanto al arrepentimiento. Lo hago porque el Señor ha mandado a sus siervos a que proclamen el arrepentimiento a todo pueblo. El Maestro ha restaurado su Evangelio para traer gozo a sus hijos. El arrepentimiento es un componente crucial de dicho Evangelio. La doctrina del arrepentimiento es tan antigua como el Evangelio mismo. Las enseñanzas bíblicas que se encuentran en los libros de Génesis a Apocalipsis enseñan del arrepentimiento. Las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio terrenal incluyen estas advertencias. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el libro de Mormón se hacen referencias al arrepentimiento aún con mayor frecuencia. Al pueblo de la América antigua el Señor dio este mandamiento: otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Con la restauración del Evangelio, nuestro Salvador de nuevo ha recalcado esta doctrina. La palabra arrepentimiento en cualquiera de sus formas aparece en 47 de las 138 secciones de Doctrina y Convenios. ¿Qué significa arrepentirse? Comencemos por la definición del diccionario, que arrepentirse es abandonar el pecado para sentir pesar y pena. El arrepentirse del pecado no es fácil, pero el galardón vale la pena el precio que se paga. Es necesario que el arrepentimiento se efectúe un paso a la vez. La humilde oración facilitará cada paso esencial. Como prerequisitos del perdón, primero debe existir el reconocimiento, el remordimiento y entonces la confesión. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Se debe confesar a la persona a la que se le ha hecho daño. La confesión debe ser sincera y no solo una mera admisión de culpa después de que la prueba sea evidente. Si se ha ofendido a muchas personas, la confesión se debe efectuar a todas las partes que se haya ofendido. Los hechos que pudiesen afectar la situación de uno en la iglesia o el derecho a sus privilegios en la misma deben confesarse de inmediato al obispo, a quien el Señor ha llamado como juez común de Israel. El siguiente paso es la restitución, reparar el daño causado si es posible. Luego siguen los pasos para tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de tener una recaída, para arrepentirse con íntegro propósito de corazón. Gracias al rescate que pagó la expiación de Jesucristo, el pecador que se arrepiente y continúa libre de pecado recibe un perdón total. Isaías dijo al alma arrepentida: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
El énfasis imperativo del Señor en cuanto al arrepentimiento es evidente al leer la sección 19 de Doctrina y Convenios. Te mando que te arrepientas, arrepiéntate, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos, no lo sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todas para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer aún como yo. Mientras el Señor insiste en nuestro arrepentimiento, la mayoría de la gente no siente tal necesidad imperiosa. Esas personas se incluyen entre las que tratan de ser buenas. No tienen malos propósitos. Sin embargo, en su mensaje el Señor claramente indica que todos deben arrepentirse. No solo de los pecados de comisión, sino también de los pecados de omisión. Tal es el caso de su advertencia a los padres. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, el pecado será sobre la cabeza de los padres. La doctrina del arrepentimiento es más amplia que la definición del diccionario. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, sus discípulos anotaron este mandato en griego empleando el verbo metanoeo. Esta poderosa palabra tiene una gran importancia. El prefijo meta significa cambio y el sufijo se relaciona con 4 términos griegos importantes. Nous, que significa la mente. Nous, que significa el conocimiento. Neuma, que significa el espíritu. Y Noe, que significa el aliento. Por consiguiente, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento, nuestro espíritu e incluso nuestro aliento. Un profeta explicó que tal cambio de aliento es respirar con un reconocimiento de gratitud hacia que nos concede cada aliento. El rey Benjamín dijo, si sirvieseis a aquel que os ha creado y os está preservando día tras día, dándoos aliento, momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Sí, el Señor nos ha mandado arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento para venir a Él y ser más como Él, lo cual requiere un cambio total. Alma enseñó esto a su hijo. Aprende sabiduría en tu juventud, dijo. Aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Deja que todos sus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. El arrepentirse por completo es convertirse plenamente al Señor Jesucristo y a su santa obra. Alma enseñó este concepto cuando planteó estas preguntas. Os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Ese cambio ocurre cuando nacemos de nuevo, convertidos y concentrados en nuestro trayecto hacia el reino de Dios. El fruto del arrepentimiento es dulce. Los conversos arrepentidos se dan cuenta de que las verdades del Evangelio restaurado gobiernan sus pensamientos y hechos, dan forma a sus costumbres y moldean su carácter. Son más fuertes y más aptos para abstenerse de toda impiedad. Además, los apetitos carnales inmoderados, la adicción a la pornografía o a las drogas nocivas, las pasiones desenfrenadas, los deseos carnales y el orgullo se debilitan con una conversión completa al Señor y con una determinación de servirle y de emular su ejemplo.
La virtud engalana sus pensamientos y la confianza en uno mismo aumenta. El diezmo se percibe como una bendición alegre y protectora y no como un deber o un sacrificio. La verdad llega a ser más interesante y aquello digno de alabanza llega a ser más atractivo. El arrepentimiento es el régimen del Señor para el progreso espiritual. El rey Benjamín explicó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Hermanos y hermanas, eso significa la conversión. El arrepentimiento es la conversión. Un alma arrepentida es un alma convertida. Y un alma convertida es un alma arrepentida. Cada persona viva puede arrepentirse. Pero ¿qué de aquellos que han muerto? Ellos también tienen oportunidades de arrepentirse. En las Escrituras se declara que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras de la predicación del Evangelio de arrepentimiento entre aquellos que están bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepienten serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, ellos recibirán una recompensa según sus obras. El profeta José Smith reveló más a fondo que la tierra será herida con una maldición, a menos de que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. Sin nuestros muertos, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Esta dispensación que ya está comenzando es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen. ¿Cristo me manda que brille? Sí, y a ustedes también. Él desea que como herreros forjemos eslabones celestiales soldados a fin de vencer la maldición de la fragmentación familiar. Se creó la tierra y se proveyeron los templos para que las familias estén juntas para siempre. Muchos, si no la mayoría de nosotros, podría arrepentirse y convertirse más a la obra del templo de la historia familiar a favor de nuestros ancestros. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento es necesario y esencial para el arrepentimiento de ellos. A todos nuestros familiares fallecidos, a la mujer de 28 años de edad atrapada en los pantanos del pecado, y a cada uno de nosotros declaro que es posible adquirir las dulces bendiciones del arrepentimiento que llegan por medio de la completa conversión del Señor a su santa obra. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Su profeta hoy día es el presidente Gordon B. Hinckley. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. As we conclude the conference, para concluir la conferencia, expresamos nuestro aprecio al coro del Tabernáculo y al coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, así como a los directores y organistas por la bella e inspiradora música que nos han brindado. También agradecemos a todos los que han participado de una u otra forma en esta conferencia. El presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, será el último orador de esta sesión de la conferencia. Después de las palabras del presidente Hinckley, el coro cantará «Señor, te necesito». Seguidamente, el elder D. Rex Gerard, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia quedará en receso por 6 meses. Presidente Hinckley.
Mis amados hermanos y hermanas, hemos disfrutado de una conferencia maravillosa. Hemos rededicado el tabernáculo de Salt Lake y lo hemos vuelto a utilizar tras una considerable renovación. Hemos colmado este centro de conferencias en su máxima capacidad todas las sesiones. Nuestras palabras han recorrido el mundo para llegar a miembros de la Iglesia diseminados por todas partes. Ahora regresaremos a nuestros hogares. Instamos a los que van a conducir a hacerlo con cuidado, que ningún accidente destruya el espíritu de esta maravillosa ocasión. Esperamos que utilicen la edición de mayo de las revistas de la Iglesia como texto para sus noches de hogar, a fin de repasar lo que se ha hablado en esta conferencia. Lo que cada orador ha dicho representa su intento, en espíritu de oración, de impartir conocimiento que inspire a todos los que lo escucharon para elevarse un poco más y ser un poco mejores. Ruego que haya paz y armonía en sus hogares. Esposos, amen y valoren a sus esposas. Ellas son su posesión más preciada. Esposas, alienten a sus maridos y oren por ellos. Ellos necesitan toda la ayuda posible. Padres, traten a sus hijos con suma bondad. Son la generación venidera que honrará su nombre. Ahora bien, al separarnos por una temporada, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, mis amados compañeros. Lo ruego humildemente al despedirme de ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, en humildad y gratitud en nuestros corazones, llegamos al cierre de esta conferencia y te damos gracias por todos los maravillosos himnos y lo que hemos oído. Estamos agradecidos, Padre, por nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estamos agradecidos, Padre, por aquellos que han sido ordenados y apartados por nuestro maravilloso profeta. Y es por estos maravillosos tiempos en que nos preparamos para la segunda venida de tu Hijo. Padre Celestial, estamos agradecidos por el presente Hinckley. Estamos agradecidos por saber que cada uno en la iglesia somos amados y pedimos que nos ayudes. Estamos agradecidos, Padre, por todas las cosas, porque la primera presencia nos ha dado para ser felices y para conocer la verdad y para ser felices en nuestros hogares. Estamos agradecidos, Padre, por el Espíritu Santo, que nos guía y nos ayuda a entender en nuestras responsabilidades en la iglesia y en nuestra paternidad con nuestros hijos. Estamos agradecidos por el Espíritu Santo, que alumbra a las naciones y a las culturas y los idiomas, que ellos puedan saber, que abran sus ojos para que puedan oír también con los oídos, que ellos puedan saber la verdad y que puedan tener el Espíritu y pueda llenarles y puedan saber de las promesas a ellos y puedan ser obedientes. Padre, te pedimos tus bendiciones sobre esta iglesia, sobre nuestros jóvenes y señoritas. Bendícelos especialmente, que ellos se preparen para servir a otros y edificarse a sí mismos en el reino, viviendo los mandamientos y manteniéndose limpios y puros, y que ellos puedan alcanzar las bendiciones prometidas a ellos. Padre, te pedimos que bendigas a ellos que sirven en las Fuerzas Armadas, que les protejas, y apreciamos todo lo que ellos hacen y su voluntad para servir. Y esperamos tus bendiciones por nuestros misioneros que sirven, que ellos puedan estar enfocados con el Espíritu y la convicción de aquellos que desean escucharles, y que los que puedan escuchar a los misioneros entiendan y que puedas ayudarles a proclamar el Evangelio y ayúdales. Padre Celestial, al regresar a nuestros hogares este día, ayúdanos a reflexionar en los testimonios que nos animan y en los consejos que hemos escuchado en esta conferencia, que podamos entender y que podamos elevarnos, que podamos ser más obedientes. Ayúdanos a tener felicidad en nuestras vidas, confiando en ti, para vivir en la seguridad de nuestras familias y en la eternidad con ellos. Te pedimos bendiciones para los profetas que nos aconsejan, que ellos puedan, sus consejos, ayudarnos a fortalecernos, que ayuden a sostenernos en el amor que debemos tener como miembros de la iglesia. Padre, te agradecemos por todas las cosas que tenemos. Ayúdanos a mejorar nuestras vidas día con día. Y estas cosas oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.